El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Celebramos, como decíamos al inicio, la fiesta, la solemnidad para nosotros de los santos Joaquín y Ana. Nosotros recordamos de modo particular a Santa Ana. Algunos se preguntarán, ¿y entonces cómo hemos descubierto el nombre de Joaquín y Ana? ¿De qué chistera se lo han sacado? En los evangelios no aparece. El nombre de Joaquín y Ana viene de algunos escritos apócrifos del siglo II. De ahí la Iglesia los asumió como verdaderos, porque algunos escritos apócrifos, es decir, no reconocidos por la Iglesia, tenían algunos hechos y tienen algunos hechos verdaderos. El mal absoluto no existe. Y entonces de ahí viene el nombre de Joaquín y Ana, que no aparece en los evangelios. Así como Jesús no tiene abuelos paternos, porque no son de su sangre, porque Jesús tenía madre y el Padre es el mismo Dios, sí tiene abuelos maternos, Joaquín y Ana. Y podemos imaginar el desvelo que han tenido ellos dos hacia Jesús, posiblemente sin comprender el alcance ni la grandiosidad de este pequeño niño que nace humilde, pobre, casi que desamparado, excepto de su madre, de su padre, José, adoptivo, y del buey y de la burra o de la mula. Pero podemos imaginar el desvelo, la atención, la ayuda que habrán prestado a María y a José, porque incluso en aquellas épocas, si bien que el mundo era diferente, empezar una familia, y los que estáis aquí lo sabéis mucho mejor que yo lo conozco solo por oídas de mis padres y de mis tíos y de mis abuelos, empezar una familia, una vida en pareja y tener un niño o niños es siempre algo difícil. ¿Qué es lo que primaba en San Joaquín y Santa Ana? Creo yo, sin haberlos conocido, porque el único dato que tenemos es el nombre. Desde luego la fe. Desde luego la fe. La fe en un Dios que salva. Y que ellos no sabían que el Dios que salva, que es la traducción del nombre Jesús, Jesús quiere decir Dios salva, lo tenían al lado. Ciertamente también esperanza en un futuro mejor, no solo para ellos y para su hija y José y para Jesús, sino una esperanza mejor para su pueblo, el pueblo de Israel, que vivía oprimido bajo la bota de los romanos. Y algo que es la virtud por excelencia, la caridad, es decir, el amor, el darse a los demás, el desvelo del cual hablábamos antes. Esa habrá sido que es la virtud reina, la caridad, la caritas. La virtud reina, esa habrá reinado en sus corazones. ¿Cuándo descubren ellos que Jesús es quien es? Pues posiblemente solo en la otra vida. Ellos habrán comprendido que era un hombre extraordinario o un chico extraordinario. En aquella época se moría bastante joven, 50 años más o menos, como mucho. Entonces no sabemos hasta qué punto habrán acompañado el recorrido humano de Jesús. Pero sin duda alguna habrán visto que era un hombre excepcional, un joven extraordinario, lleno de virtudes, de delicadezas, de fe, de devoción. Pero casi seguro que no han comprendido el alcance de quién era.
Nosotros en este sentido somos más afortunados que Joaquín y Ana, aunque no hayamos visto a Jesús. Porque aquello que ellos no descubrieron hasta el fondo, nosotros podemos descubrirlo en el claro oscuro de la fe. Pero nosotros hoy somos invitados, y de ello nos habla el Evangelio, a descubrir ese tesoro que ellos vislumbraron solo. Nosotros, por la fe, por la esperanza, por la caridad, por el bautismo, podemos descubrir, reconocer el tesoro de nuestras vidas, la perla preciosa de nuestras existencias. ¿Quién es? Jesús. Pero para ello no tenemos que esperar al después de cerrar los ojos definitivamente. Lo podemos hacer hoy, y esta es la invitación que nos traslada Jesús con estas parábolas. Tú y yo podemos descubrir el tesoro de nuestras vidas. El tesoro no es material, no es cobre, que valía en la época tanto, ni plata, ni bronce, ni oro. No es tampoco una perla preciosa y valiosa, que en la época era equivalente a nuestros brillantes. El tesoro y la perla tiene un nombre, y es una persona, Jesucristo. Y nosotros hemos empezado, o lo hemos descubierto en nuestras vidas. Yo decía ayer, hay dos formas de descubrir a Jesús como tesoro de nuestras vidas. Una, encontrárnoslo por el camino, como el campesino que encuentra el tesoro mientras ara un campo. Es decir, no lo esperamos, pero está ahí, está preparado para que tú, atascando tu arado, el arado de tu vida, digas, ¿qué es esto? Yo vendo todo, dejo todo para seguir a esta persona. Es el centro de mi vida, es el que da sentido a mi existencia. Esa es una forma. El ejemplo de estos de aquí es San Pablo. Se cayó del caballo. Él no iba de vacaciones a Damasco, me gusta decir. No iba a hacer un tour por Damasco. Iba a perseguir a los cristianos y a matarlos, encarcelarlos y a matarlos. Y sin embargo, se cae del camino. Él descubre su tesoro de una forma, diría que aunque incluso brutal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde amedrentado, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Respuesta, ¿qué quieres que haga? Descubre en este Jesús que se aparece luminoso, resplandeciente, y que en cierto sentido le llama la atención. Descubre el tesoro de su vida. Y por eso que él dirá, mi vida solo tiene sentido en Cristo. Puedo pasar de todo en la vida, pero no abandonaré nunca a Cristo. En esta, que después han hecho una canción, un compositor, un sacerdote romano, Frisina, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La enfermedad, la persecución, la pobreza, nada. Todo puedo en aquel que me conforta. ¿Por qué decía San Pablo esto? Pues precisamente porque había encontrado el tesoro de su vida. Y su vida había cambiado radicalmente. Y es lo que nos puede suceder a nosotros, que nos debe suceder. Pero para esto hay que tener los ojos abiertos. Porque si el campesino, cuando está pasando su arado, se engancha y dice, será una piedra, y sigue adelante, no excava un poquito, ni se da cuenta del tesoro. Y pierde el tesoro. Y por eso hay que tener los ojos abiertos y la atención levantada, las antenas levantadas. Y otra forma es la búsqueda. Los buscadores de Dios, que en cierto sentido deberíamos ser todos buscadores de Dios. San Agustín es un ejemplo. Él era un buscador de Dios hasta que lo encuentra. Como el mercader de perlas. Él buscaba perlas preciosas, de hecho comerciaba con ellas. Pero cuando encuentra una de gran valor, deja todo y solo quiere esa.
Entonces lo importante no es el modo como encontremos el tesoro o la perla, sino haberlo encontrado, reconocido y adherirnos a él. Y él es quien nos dará además la alegría. Dice el Evangelio: lo vuelve a esconder el tesoro para que nadie se lo lleve. Y lleno de alegría vende todo y compra el campo. Nosotros somos llamados a, con alegría, vender el lastre de nuestra vida, aquello que nos pesa, aquello que nos impide volar, aquello que nos impide reconocerlo y entregarnos a él. Que pensamos que estos lastres, y cada uno tiene los suyos, yo los míos, bastantes, y cada uno tiene los suyos, pensamos muchas veces que son los que nos dan la alegría, son los que nos hacen pesada la vida. El soltar el lastre nos hace volar llenos de alegría, libres. Pero, y con esto terminamos, no es una decisión que se toma de una vez para siempre. Es una decisión que hay que tomar todos los días. Hoy, por la mañana, cuando yo me he levantado, tenía dos opciones: irme al bar, jugar un partido de fútbol o a la montaña, o venir aquí. Yo he decidido venir aquí. He decidido venir aquí porque he decidido seguirle. Pues esta es una decisión, pero como estas tenemos tantas en nuestra vida, hay que tomar partido, hay que arriesgarse. Como quien se casa se arriesga, porque todos somos una caja de sorpresas. El arriesgarse por Cristo es apostar todo a un número, Jesucristo, sabiendo que es el caballo vencedor. Termino con la frase de San Pablo. Dice él: Señor, he recorrido todo el circuito de mi vida. He batallado en esta vida. Señor, dame el premio de tu gloria. Este es el premio de quien ha decidido, ha escogido, ha apostado por Jesucristo durante toda su vida.